En el sur de Ciudad de México, uno de los espacios para eventos más lujosos de la capital estaba listo para la boda del año. Candelabros de cristal importados. Arreglos florales de Europa. Un equipo de asesores coordina cada movimiento como si se tratara de una transmisión en vivo de un evento presidencial. La novia, Valeria Altamirano, era hija de uno de los empresarios inmobiliarios más influyentes de la ciudad. Creció rodeada de escuelas bilingües, viajes internacionales y círculos sociales donde el apellido pesa más que el carácter. El novio, Sebastián Rivera, no era del mismo mundo. Fue un abogado brillante, reconocido por sus méritos, pero su formación era diferente. Su madre, doña Carmen Rivera, vivía en un barrio obrero del este de la ciudad. Trabajaba como costurera desde los 17 años. Crió sola a su hijo después de que su padre lo abandonara de niño. Sebastián estudió con becas. Trabajaba a tiempo parcial. Creció rodeado de autobuses abarrotados y cuadernos reutilizados. Cuando conoció a Valeria, ya era un profesional respetado. Elegante, discreto, intelligent, pero nunca ocultó sus orígenes. Valeria dijo que no le importaba. Él dijo, la invitación de boda se imprimió en papel importado con letras doradas. La lista de invitados incluía políticos, empresarios y figuras destacadas de la élite capitalina. Doña Carmen recibió la invitación semanas después que las demás. No por olvido, por protocolo silencioso. El día de la prueba del vestido de la novia, empezaron a circular comentarios sutiles, preguntas sobre la familia del novio, sobre su madre, sobre cómo se comportaría. Valeria sonrió, pero detrás de la sonrisa se escondía inquietud. Ella no se avergonzaba de Sebastián, me avergonzaba de sus orígenes. El día de su boda, doña Carmen se despertó antes del amanecer. Planchó con cuidado el sencillo vestido que había comprado tras meses de ahorro. Una tela azul discreta. Zapatos modestos, pero impecablemente limpios. No contrató a un maquillador profesional. No tenía chofer. Tomó 2 opciones de transporte público para llegar al lujoso salón en la zona sur de la ciudad. Cuando bajó del autobús y caminó por la amplia acera rodeada de árboles perfectamente podados, sintió el peso de la desigualdad social. Había coches de lujo aparcados en la entrada. Mujeres con tacones altos bajaron ajustándose las joyas. Hombres con trajes a medida charlaban con copas de champán incluso antes de que comenzara la ceremonia. Doña Carmen sostenía su sencillo bolso contra su cuerpo. Él entró. Algunos ojos se detuvieron en ella durante un tiempo excesivo. No por curiosidad, por juicio. Uno de los coordinadores le preguntó si estaba en el lugar correcto. Ella le mostró la invitación. La condujeron a una fila lateral, no a los asientos delanteros reservados para la familia principal. La madre del novio se sentó lejos del altar. Valeria había determinado personalmente la disposición de los asientos. Sebastián aún no lo sabía. Tras bastidores, Valeria comentó a sus amigos que esperaba que todo sucediera con discreción. Discreto significaba invisible. Durante la recepción previa a la boda, doña Carmen se acercó a un pequeño grupo que incluía a la madre de la novia. Se presentó cortésmente. La respuesta fue cortés, pero fría. Poco después, 2 mujeres rieron en voz baja mientras comentaban el sencillo vestido. Doña Carmen oyó. Él fingió no escuchar. Ella se sentó sola otra vez. La ceremonia comenzó. La música resonó por el ornamentado salón. Sebastián se dirigió al altar con expresión emocionada. Buscó a su madre con la mirada. Le tomó unos segundos localizarlo al otro lado. Él frunció el ceño ligeramente. Valeria entró, deslumbrante. Un vestido voluminoso bordado a mano. Aplausos apagados. Miradas de admiración. Todo parecía perfecto, hasta el momento en que, durante el intercambio de votos simbólicos preparados por la novia, sucedió algo inesperado. Valeria mencionó la importancia de construir una familia que esté a la altura de sus valores. El comentario fue sutil, pero conciso. Algunos invitados sonrieron discretamente. Sebastián se dio cuenta. Así, durante la sesión de fotos después de la ceremonia religiosa, incluso antes de la ceremonia civil en el altar principal del salón, la humillación se hizo explícita. Valeria solicitó a doña Carmen esperar las fotos menos formales, indicando que las primeras serían solo con familia inmediata. Doña Carmen entendió el significado. En ese contexto, familia directa significaba estatus equivalente. Sebastián Vaiocina, la expresión de la madre, tratando de mantener su dignidad mientras era empujada suavemente. Algo cambió allí.
Las diferencias sociales ya no eran un detalle menor. Se convirtió en una herida abierta. Y eso ni siquiera fue la peor parte. El lujoso salón en el sur de Ciudad de México, el ambiente estaba lleno de risas elegantes, tintineo de copas y flashes de los fotógrafos contratados para capturar cada detalle de lo que se suponía sería la boda de élite perfecta. Sebastián seguía sonriendo para las cámaras, pero su atención ya no estaba en el brillo del entorno. Estaba al costado del pasillo, donde su madre permaneció sentada sola. Doña Carmen mantenía una postura firme. Sus manos descansaban sobre el pequeño bolso azul marino que combinaba con su sencillo vestido. Observaba todo con atención, intentando convencerse de que esa incomodidad era simplemente inseguridad personal. Pero no fue así. Fue una exclusión calculada. Mientras tanto, Valeria se codeaba con invitados importantes, presentando a su recién casado esposo como un ejemplo de superación. La palabra sonaba elogiosa, pero contenía una sutil capa de superioridad. ¿Superar qué? Desde el origen. Del barrio obrero. De mi madre cachorrera. Algunas amigas de la novia se acercaron discretamente a la mesa auxiliar donde estaba sentada Doña Carmen. Le preguntaron, con sonrisas excesivamente educadas, si necesitaba algo, si estaba cómoda, si había encontrado el lugar sin dificultad. La forma en que enfatizaron ciertas palabras dejó claro que no era una cuestión de bondad. Fue una exposición. Doña Carmen respondió con calma. No mostró vergüenza, no bajó la mirada, pero en su interior había algo que la presionaba. Ella sabía lo que significaba no pertenecer a ese entorno. Conocía esa risa contenida. Conocía ese silencio denso tras una presentación. No era necesario hablar en voz alta de la desigualdad social. Se manifiesta en los detalles. Ningún tipo de asiento reservado. En orden de las fotografías. En el tiempo dedicado a cada conversación. Durante la cena, la mesa principal reunió a empresarios, políticos y la familia de la novia. Sebastián se sentó junto a un destacado inversionista, mientras que Valeria ocupó el centro como la estrella del evento. Doña Carmen fue dirigida a una mesa secundaria, al lado de conocidos y proveedores lejanos. Sebastián solo se dio cuenta cuando ya estaban sirviendo el segundo plato. Buscó de nuevo a su madre. La vio desde lejos. No reaccionó inmediatamente. Una parte de él todavía intentaba creer que se trataba simplemente de un error organizativo. Pero entonces oyó. Una de las amigas de Valeria comentó, sin darse cuenta que Sebastián estaba a solo unos pasos. Imagínense las fotos oficiales con esa mujer sencilla en el medio. Arruinaría por completo la estética. La frase fue susurrada, pero fue suficiente. Otro respondió que era importante mantener el estándar. Estándar. Sebastián sintió que se le encogía el estómago. No fue descuido. Esa era la intención. Valeria había construido un matrimonio demasiado perfecto como para permitir que los antecedentes de su marido interfirieran en la imagen social que ella deseaba proyectar. La humillación alcanzó un nuevo nivel cuando, justo antes de la ceremonia civil simbólica en el altar decorado del salón, el maestro de ceremonias anunció que los padres de la novia subirían al escenario para un homenaje especial. El padre de Valeria habló extensamente sobre la tradición, el legado y el prestigio familiar. Cuando todo terminó, se esperaba que Sebastián invitara a su madre a subir también. Él se giró para buscarla, pero antes de que pudiera moverse, Valeria le tocó discretamente el brazo y murmuró algo rápidamente, sonriendo a las cámaras. El gesto fue sutil, pero claro, ahora no en ese momento. Doña Carmen permaneció sentada, solo, mirando a su hijo en el altar mientras la élite aplaudía. Sebastián empezó a juntar las piezas. La posición distante en la ceremonia religiosa. Exclusión en las fotos principales. La mesa secundaria. Discurso unilateral. No fue improvisado. Era unplanned. Valeria no solo quería casarse con él. Ella quería casarse con la versión de sí mismo que encajara en su mundo. Sin pasado visible. Sin orígenes humildes aparentes. Sin que su madre costurera le recordara de dónde venía. El ambiente siguió siendo lujoso. Pero para Sebastián el aire empezaba a volverse denso. Se acercó discretamente a la mesa auxiliar. Ella se sentó junto a su madre por unos segundos. Doña Carmen sonrió con genuino orgullo. Dijo que todo era hermoso, que él era feliz. Eso era lo que importaba. Pero sus ojos estaban húmedos. Ella no se quejó. Él nunca se quejó de la vida. No me quejaría de eso. Y quizás eso dolió aún más. Sebastián se dio cuenta de que no era solo la dignidad de su madre la que estaba siendo puesta a prueba. Era suyo.
Si aceptara eso en silencio, estaría validando la idea de que es necesario ocultar los orígenes para mantener las apariencias. Mientras la música aumentaba y los invitados se levantaban para el momento final de la ceremonia civil en el altar principal del salón, algo ya se había decidido dentro de ella. La humillación no terminaría ahí, porque ahora podía ver, y cuando alguien lo ve, ya no puede fingir que no lo vio. La iluminación fue ajustada para el momento final. El altar situado en el centro del salón en Ciudad de México brillaba bajo candelabros de cristal importado. La impecable decoración parecía sacada de una revista de lujo. Todo estaba planeado para transmitir perfección, pero había algo que ya no estaba bajo control. Sebastián subió con pasos lentos los pocos escalones que conducían al altar civil. Valeria la sujetó del brazo con refinada elegancia. El voluminoso vestido ondeaba suavemente sobre el suelo pulido. Los invitados se acomodaron en sus sillas doradas. Donna Carmen continuaba na mesa lateral. Solo, ella observó a su hijo con silencioso orgullo, sin saber que este sería el momento más importante de su vida, no como prometido, sino como hombre. El juez civil inició el protocolo. Habló de unidad, compromiso y construcción conjunta. Sebastián escuchó las palabras como si vinieran de lejos. Su mente estaba concentrada en una sola imagen. Su madre excluida de las fotos, su madre fuera de la conversación, su madre reducida a un detalle inconveniente. Valeria mantuvo una sonrisa constante. Miró a los fotógrafos. Ajustó su postura para un mejor ángulo. Cuando llegó el momento de los votos finales simbólicos, preparados por los propios novios, el maestro de ceremonias le entregó el micrófono a ella primero. Valeria habló sobre el futuro, los logros, los viajes internacionales y la ampliación de horizontes. Habló de la evolución conjunta y de mantener altos estándares. La palabra patrones ha reaparecido. Algunos invitados sonrieron con aprobación. Cuando el micrófono le pasó a Sebastián, la sala naturalmente quedó en silencio, anticipando palabras emotivas. Sostuvo el micrófono unos segundos más de lo esperado. Primero miró la mesa principal de la familia de la novia, luego para los invitados, y por último, al costado del pasillo, donde estaba su madre. Solo, le pidió, con voz firme, que se acercara. Un murmullo resonó por la habitación. Valeria giró la cara discretamente. Sorprendida, doña Carmen dudó. Pensó que tal vez había entendido mal, pero Sebastián repitió la petición. Invitó a su madre a acompañarlo al altar. Algunas miradas se cruzaron. Algunas sonrisas se desvanecieron. Doña Carmen se levantó lentamente, caminando entre mesas lujosas, tacones altos y trajes a medida. Cada paso parecía recorrer no solo el salón, sino años de esfuerzo invisible. Cuando llegó al altar, Sebastián la abrazó delante de todos. No fue solo un abrazo formal, fue un abrazo de hijo, el tipo de abrazo que no pide permiso social. La habitación quedó en un silencio absoluto. Entonces Sebastián habló. Él no levantó la voz. No fue necesario, dijo que antes de continuar con cualquier ceremonia, necesitaba corregir algo que había estado mal desde el comienzo de esa noche. Dijo que esa mujer no era una invitada secundaria. No fue un detalle estético. Esa era la razón por la que estaba allí. Ella explicó que ella era quien trabajaba cosiendo noche tras noche para pagar sus estudios. Ella fue quien se enfrentó a los autobuses llenos de gente para llevarlo a la escuela. Ella fue la que creyó cuando nadie más lo hizo. Mientras hablaba, la expresión de Valeria comenzó a endurecerse. Algunos invitados miraron hacia otro lado. Sebastián entonces dijo algo que cambió por completo el curso de la velada. Dijo que no podía construir una familia en la que fuera necesario ocultar los orígenes para preservar las apariencias. Que no podía prometer amor eterno a alguien que consideraba a su madre un riesgo estético. El silencio se convirtió en tensión. Valeria intentó interrumpirlo discretamente, pero continuó. Dijo que el matrimonio no es solo la unión de dos personas, sino de historias. Y si su historia necesitaba ser reducida para encajar en un molde social, entonces ese no era el altar adecuado. El juez civil permaneció inmóvil. Los fotógrafos dudaron, pero continuaron capturando cada segundo. Sebastián entonces hizo la pregunta que nadie esperaba escuchar allí. Si el amor exige que niegue a mi propia madre, ¿eso sigue siendo amor? La pregunta resonó por toda la sala. Valeria estaba pálida. Algunos invitados estaban susurrando. Otros pretendían que todo estaba normal. Sebastián entregó el micrófono al maestro de ceremonias. Ayudó a su madre a bajar las escaleras. Y anunció, delante de todos, que no continuaría con la ceremonia. La boda fue cancelada.
No por falta de sentimiento, pero por falta de respeto. El shock fue inmediato. La élite actual no estaba acostumbrada a que los escándalos emanaran de quienes deberían estar agradecidos por su ascenso social. Valeria permaneció inmóvil en el altar. El vestido voluminoso ahora parecía demasiado pesado. La sala, que había sido concebida para ser escenario de ostentación, se había convertido en escenario de exhibición. Sebastián salió de la mano de su madre, sin mirar atrás. La desigualdad social no había desaparecido, pero en ese momento dejó de ser motivo de vergüenza y se convirtió en una fuente de dignidad. El lujoso salón en Ciudad de México permaneció en silencio durante largos segundos después de que Sebastián bajó del altar con su madre. No fue solo una sorpresa, fue incómodo. La élite no reacciona bien cuando el guión se desvía. Los invitados comenzaron a levantarse lentamente. Los murmullos recorrieron la sala como olas contenidas. Algunos fingieron indiferencia. Otros miraron fijamente a Valeria, quien permaneció inmóvil bajo las lámparas de araña de cristal. El vestido blanco, que minutos antes simbolizaba estatus y perfección, ahora parecía demasiado pesado para soportarlo. Su padre se acercó rápidamente, intentando controlar la situación. Su madre mantuvo una expresión rígida, como si la vergüenza necesitara ocultarse bajo una postura firme. Pero el daño ya estaba hecho. Los fotógrafos, inicialmente contratados para documentar una historia de lujo, ahora estaban capturando algo mucho más poderoso. El momento preciso en que una narrativa social se desmorona. Alguien empezó a grabar con su teléfono celular. Otra persona lo compartió en un grupo privado. En menos de una hora, el video del novio llamando a su madre al altar ya circulaba en las afueras del recinto. Su declaración, de no negar los propios orígenes para mantener las apariencias, comenzó a difundirse. Valeria finalmente bajó las escaleras. Ella no estaba llorando, pero su rostro ya no mostraba su confianza habitual. Por primera vez, no era ella quien controlaba la imagen. Era la imagen la que la controlaba. Algunos invitados se acercaron, ofreciendo apoyo protocolario. Otros se marcharon discretamente para evitar verse involucrados en la vergüenza pública. La élite estará unida mientras haya una ventaja que obtener. Cuando hay riesgo de exposición, se retrae. Mientras tanto, fuera del salón, Sebastián caminaba con su madre hacia la calle principal. No tenía un coche de lujo esperándolo. Había despedido a su chofer horas antes, prefiriendo conducir él mismo ese día. Doña Carmen todavía intentaba comprender lo que había sucedido. Me sentí culpable por imaginar que yo podría haber sido la causa de la ruptura. Pero Sebastián le sujetó la mano con firmeza. La decisión no fue impulsiva. Era inevitable. Esa noche, las redes sociales de la capital comenzaron a comentar el caso. Algunos criticaron su actitud de exponer todo públicamente, pero muchos, especialmente fuera de los círculos más ricos, vieron algo diferente. Vieron dignidad. Vieron a un hombre que eligió a su madre por encima de la aprobación social. La narrativa cambió rápidamente de boda cancelada a el novio defiende a su humilde madre humillada por la élite. La diferencia social, anteriormente utilizada como criterio de exclusión, se ha convertido en el foco del debate. Los programas locales comenzaron a comentar el caso al día siguiente. El video principal muestra el momento en que Doña Carmen se dirigió al altar, visiblemente angustiada, y su hijo la abrazó frente a todos. La imagen era demasiado poderosa para ignorarla. Mientras tanto, en la casa de los Altamirano, el ambiente era de control de daños. Se contactó a asesores de imagen. Se intentó eliminar los videos. Pero en la era digital, ciertos momentos no se pueden borrar. Valeria pasó la noche sin dormir. Revisó mentalmente cada decisión. La disposición de los asientos, las fotos seleccionadas, el discurso sobre las normas. No había sido un error. Había sido una elección. Y ahora las consecuencias eran públicas. Al día siguiente, algunas de las mismas personas que se habían reído en silencio del sencillo vestido comenzaron a distanciarse. Nadie quiere estar en el lado equivocado cuando se forma la opinión pública. El padre de Valeria recibió mensajes cuestionando la postura de la familia. Los líderes empresariales comenzaron a evitar hacer comentarios. La élite que valora la apariencia comenzó a temer ser asociada con prejuicios explícitos. Sebastián, por otro lado, recibió algo inesperado. Mensajes de excompañeros de universidad, de los profesores, de personas que conocían su historia. No había planeado volverse viral, pero su actitud tocó un punto sensible, el desprecio silencioso hacia aquellos que no nacieron en el lujo. En los barrios más pobres de la ciudad,
El video fue compartido con orgullo, no como un escándalo, pero como respuesta. Doña Carmen no sabía utilizar las redes sociales. No entendía el alcance de lo que estaba sucediendo. Lo único que ella sabía era que su hijo la había colocado en el altar. No exponerla, pero para honrarla. Y eso para ella fue suficiente. Valeria intentó emitir una declaración discreta, hablando de malentendidos y emociones del momento. Pero las imágenes contaban una historia diferente. La gente no lo vio como un malentendido. Fueron testigos de la exclusión y vieron la consecuencia. La división social no desapareció esa noche, pero por primera vez, el silencio no la protegía. Se exhibió bajo la luz de candelabros de cristal, y los que antes juzgaban, ahora están siendo juzgados. En los días posteriores a la boda cancelada en Ciudad de México, el silencio de la alta sociedad era más fuerte que cualquier titular. La familia Altamirano intentó contener los daños. Los abogados sugirieron enviar notificaciones extrajudiciales para la retirada de los vídeos. Los asesores de imagen recomendaron entrevistas controladas. Intentaron reconstruir la narrativa como una decisión impulsiva del novio. Pero el problema no era la versión, era la imagen. La imagen de una dama sencilla dejada de lado. La imagen de un hijo eligiendo a su madre delante de toda la élite. Esto no se puede borrar. Algunos contratos inmobiliarios han comenzado a enfriarse discretamente. No por un boicot manifiesto, sino por miedo. Los empresarios evitan asociar sus nombres con escándalos morales cuando la opinión pública observa. En los eventos sociales, Valeria comenzó a notar algo nuevo. Miradas, no más admiración, pero por curiosidad incómoda. La élite puede ser despiadada cuando alguien no logra mantener la fachada perfecta. Los amigos que se reían del vestido azul empezaron a distanciarse. No por culpa, sino por instinto de supervivencia. Porque ahora era ella la que estaba en riesgo su imagen. Valeria, por primera vez, sintió el peso del juicio social que siempre había utilizado contra los demás. Y comprendió, demasiado tarde, que controlar la narrativa no significa controlar la verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, la realidad era muy diferente. Sebastián llevó a su madre a cenar a un restaurante sencillo que solían frecuentar cuando era estudiante, sin candelabros de cristal, sin fotógrafos, solo comida caliente y conversación honesta. Doña Carmen finalmente le preguntó si estaba seguro de su decisión. Él respondió sin dudarlo. Dijo que no podía formar una familia donde su propia madre fuera tratada como una molestia. Dijo que el amor que exige silencio ante la humillación no es amor, es negociación social. Ella lloró, no por vergüenza, pero es un alivio. Durante años, temió ser una carga en la vida de su hijo. Esa noche comprendió que era la base. Sebastián no salió de esa historia como una víctima. Se fue como alguien que había tomado una decisión pública difícil. Se perdió una boda lujosa, pero conservó algo que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar: la consistencia. En las semanas siguientes, empezaron a llegarle invitaciones, no de partidos de élite, sino de universidades, conferencias y eventos sobre movilidad social y mérito. Sin planearlo, se convirtió en un símbolo de algo más grande. No es una revuelta contra los ricos, pero dignidad frente al desprecio. Valeria intentó seguir adelante, pero Internet no olvida fácilmente las imágenes gráficas. Siempre que aparecía en un evento, había alguien que reconocía el rostro de la novia abandonada en el altar. No fue solo la ruptura lo que la acompañó. Esa fue la razón. Y el motivo pesa más que el escándalo. Con el tiempo, el impacto disminuyó, como todo en los medios. Pero la marca permaneció. Sebastián continuó su carrera con aún más respeto. No porque expuso a alguien, pero porque dejó claro que no estaba dispuesto a comprometer sus orígenes para ascender otro peldaño social. Doña Carmen volvió a su sencilla rutina. Ella cosía, charlaba con los vecinos y tomaba el transporte público. Pero algo había cambiado. No en la cuenta bancaria, en postura. Ella caminaba sabiendo que, frente a cientos de personas, su hijo la había colocado en el lugar que siempre había sido suyo. No centro. Valeria, por otro lado, tuvo que enfrentarse a una verdad incómoda. Ella no solo perdió una boda, perdió la oportunidad de crecer más allá de su propio círculo. La diferencia social no destruyó la relación. La arrogancia en su presencia la destruyó, porque la riqueza puede comprar paisajes. Pero eso no compra automáticamente el respeto. Al final, nadie salió ileso, pero solo un lado salió intacto. Sebastián se perdió un evento. Valeria perdió una imagen.
Doña Carmen consiguió algo que ninguna élite puede ofrecer: reconocimiento público de su dignidad. Y quizás ese fue el giro más grande de esa noche. En el lujoso salón, bajo cristales importados, quien parecía fuera de lugar mostraba exactamente dónde pertenecía. Y los que creían controlar el escenario descubrieron que, a veces, el altar se convierte en un espejo,